Hay gente hoy en día que no cree en las oraciones a los difuntos ni a los santos. Dicen que para qué rezarle a una persona ya difunta, que no tiene sentido celebrarle o dedicarle una misa a un difunto. Están en contra de las misas a los muertos. Dicen que eso es un invento de los curas para ganar dinero, que la Biblia no enseña rezarle a los difuntos. Pero bueno, veamos qué dice la palabra de Dios con relación a esta práctica de la liturgia de la Iglesia Católica de rezarle a los santos y ofrecerle misas a los difuntos. El primer testimonio que podemos nosotros encontrar en la Biblia de oración por los difuntos y cómo la oración de súplica y el sacrificio expiatorio son eficaces para el perdón de los pecados de los difuntos, lo podemos encontrar en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículo 43 al 46. Leamos el texto. El valeroso Judas, después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2000 dracmas, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente pensando en la resurrección. Pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Mas si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó a hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Esto explica lo que pasa con los muertos en pecado. La oración por los sacrificios y la misa es una oración y es un sacrificio. Esa oración, ese sacrificio por los difuntos sirve para reparar el pecado cometido. Estamos ante una nueva dirección de la teología judía, asumida por los fariseos en tiempos de Jesús y que está en la base de la fe cristiana, en el poder intercesor de los vivos por los difuntos. Consultemos ahora el libro del Apocalipsis. Este último libro de la Biblia nos presenta cómo las oraciones de los santos interceden en el cielo ante el altar de Dios y cómo los santos y sus oraciones interceden por los hombres. Leamos, por favor, los siguientes textos. Apocalipsis 8, 3, 4, Apocalipsis 5, 8 y Apocalipsis 6, del 9 al 10. Los santos fallecidos le piden a Dios que intervenga en la tierra. Notemos que las almas de aquellos mártires fallecidos clamaban debajo del altar. Desde la antigüedad, la Iglesia Católica ha puesto las reliquias de los mártires y santos debajo del altar. El hecho de que las voces de los santos vengan desde abajo del altar, exactamente en donde se ubican las reliquias en las iglesias católicas, es una confirmación bíblica interesante de la práctica litúrgica católica. Entonces, la práctica de la Iglesia Católica de guardar, conservar y proteger las reliquias de santos y mártires está fundamentada en la Biblia. En cuanto a la oración por los muertos en las catacumbas o cementerios de los primeros cristianos, hay aún esculpidas muchas oraciones primitivas que demuestran que los cristianos de los primeros siglos ya oraban por sus difuntos. Del siglo II podemos leer esta inscripción que dice una oración. Abro comillas. Oh Señor, que estás sentado a la derecha del Padre, recibe el alma,
de Nectario, Alejandro y Pompeyo y proporciónales algún alivio. Tertuliano, en el año 160-222, dice: cada día hacemos oblaciones por los difuntos. Por su parte, en el siglo IV, San Juan Crisóstomo dice: no en vano los apóstoles introdujeron la conmemoración de los difuntos en la celebración de los sagrados misterios. Sabían ellos que estas almas obtendrían de esta fiesta gran provecho y gran utilidad. El Catecismo de la Iglesia, en el numeral 1055, enseña que en virtud de la comunión de los santos, la Iglesia encomienda a los difuntos a la misericordia de Dios y ofrece sufragios en su favor, en particular el santo sacrificio eucarístico. Entonces, las misas y oraciones por los difuntos que practica y aconseja la Iglesia tiene fundamentación bíblica y la tradición de la Iglesia así lo confirma. Ya veíamos cómo la Biblia recomienda orar por los difuntos y considera esta práctica santa y piadosa. Recordemos además que en el credo profesamos nuestra fe en la comunión de los santos. ¿Y qué es la comunión de los santos? La comunión de los santos tiene un doble significado. En primer lugar, es la comunión en la fe recibida de los apóstoles. Es la comunión de los sacramentos. Es la comunión en los carismas y es la comunión de la caridad. En segundo lugar, la comunión de los santos se refiere a la comunión que existe entre la Iglesia del cielo y la Iglesia de la tierra. En este aspecto podemos hablar de la oración ascendente y descendente. Ascendente cuando nosotros, cristianos peregrinos en la tierra, oramos por los difuntos. Y descendente cuando santos y fieles difuntos oran e interceden por nosotros.